Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Saludamos a los amigos y a los hermanos que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube. Si aún usted no se ha inscrito para recibir los mensajes, por favor, vaya al canal, dé la campanita para que pueda recibir las notificaciones. Yo soy el pastor Elías Borges de la Iglesia Nuevo Testamento de Mayagüez y estamos ubicados en la carretera Ramón Emeterio Betances, número 299, Antigua Post, calle Post. Estamos en los altos de la fábrica de los productos mayagüezanos. Si usted se encuentra en el área de Mayagüez, estamos para el área sur prácticamente, el área oeste o sur, oeste-sur. Así que visítenos y venga y vea lo que Dios está haciendo en este lugar. Estamos agradecidos al Señor porque ya por 6 semanas, este es el sexto domingo que hemos estado aquí ubicados en este pueblo. Y estamos orando al Señor, y estamos viendo la mano de Dios y sabemos que Dios tiene grandes cosas con su pueblo. Así que, amados, voy a compartir la palabra del Señor y quiero orar para que sea el Señor dando a conocer su palabra a través de su siervo en esta mañana. Padre, yo vengo delante de tu presencia, agradecido, Señor, porque hoy es una oportunidad de poder venir a adorarte, glorificarte aquí en nuestro lugar de reunión, Señor. Nosotros te damos gracias porque tenemos un lugar donde reunirnos. Te damos gracias porque sabemos, Dios, que tú te mueves en este lugar. Que tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estás. Señor, y sabemos, Dios, que tú te mueves. Padre, permite, oh Dios, que tu siervo pueda compartir tu palabra hoy. Pasa carbón encendido con mis labios. Padre, que yo pueda compartir tu palabra tan como tú la has puesto en mi corazón, Señor. Porque sabemos, Dios, que la semilla va a caer en un lugar fértil y va a dar frutos en su tiempo. Te rogamos, Dios, que tú bendigas esa semilla, Señor, para que puedas dar 100 por uno, Señor. Sean sus frutos 100 por uno. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, amados, yo voy a estar compartiéndoles sobre el tema de transformados por su gracia. Transformados por gracia. Por la gracia de Dios. Es que somos transformados. Por el amor de Dios. Por lo que Él ha derramado en la cruz del Calvario, es que nosotros tenemos oportunidad de acercarnos. Y quiero llevarlo rápidamente a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Y voy a estar trabajando hoy una versión distinta, la Nueva Biblia Viviente. Nueva Biblia Viviente. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 14. La palabra de Dios lee como sigue: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la comunión, en la comunión de su Santo Espíritu. Dice: qué bondadoso fue conmigo el Señor al enseñarme a confiar en Él y a estar lleno del amor de Cristo Jesús. Aleluya. Qué bondadoso fue conmigo el Señor al enseñarme a confiar en Él y a estar lleno del amor de Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a su discípulo, a Timoteo, con una enseñanza bien importante, donde le está diciendo: qué afortunado soy, qué bondadoso ha sido el Señor conmigo. Soy afortunado, soy bienaventurado, porque el Señor me ha enseñado a confiar en Él. Y como me ha enseñado a confiar en Él, yo puedo llenarme de ese amor que ha sido derramado en la cruz del Calvario, que es a través de Cristo Jesús.
Y el ser humano demuestra la gracia divina de Dios cuando tiene un corazón agradecido. Porque reconoce de dónde proviene la verdadera fuente. De dónde sale la agua fresca. De dónde se obtiene el fruto del olivo. Y todas las bendiciones que nos alcanzan. Porque reconoce que todo lo que tiene le ha sido dado por el Señor. Y cuando nosotros tenemos corazones que reconocen eso, es que hemos experimentado la gracia divina de Dios en nuestras vidas. Esa gracia que está disponible para todos que se acercan a Dios. Esa gracia que no mira ni escoge personas para acercarse, sino que se abre para que todos podamos tener oportunidad de acercarnos. Y el apóstol Pablo lo expresa de esta manera, cuando le dice a su discípulo Timoteo: Dios ha sido bondadoso, porque me ha enseñado a confiar en Él. Podemos nosotros decirle al Señor, decirle a esas personas que amamos, ¿le podemos decir eso? Yo soy bondadoso, porque el Señor me ha enseñado a confiar en Él. Porque es una virtud poder reconocer que podemos confiar, poner nuestra confianza en alguien. Eso no es fácil. No, poner la confianza en cualquier persona, eso no es así. Pero él dice, el Señor me ha enseñado. O sea que Dios nos enseña a que nosotros confiemos en Él. Aleluya, gloria a Dios. Y es algo que viene del cielo, no viene de seres humanos. Es algo que proviene de Dios. ¿Por qué me ha enseñado Dios a yo poder amarlo, a poder confiar en Él? Porque Él dio su Hijo en la cruz por nosotros. Es algo que nadie ha hecho por nosotros. Porque la gracia de Dios se activa cuando confiamos y aprendemos a depender de Dios. Cuando tú te acercas al Señor y tú dices, Dios, aquí estoy. Soy una persona con muchas dificultades, con muchos problemas, con muchas situaciones, pero yo vengo delante de ti, Señor, porque yo sé que tu gracia me puede limpiar. Yo sé que tu gracia me puede dar una oportunidad de vida. Yo sé que tu gracia me puede transformar. Y cuando hacemos eso es que estamos reconociendo de dónde proviene la fuente. De dónde proviene el amor, el verdadero amor, que ha sido derramado para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y cómo podemos aprender a confiar en Dios? ¿Cómo podemos aprender? 3 cosas. Orando en nuestra intimidad. Cuando oramos al Señor en nuestra intimidad, le estamos demostrando a Dios que confiamos en Él, que sabemos que Él puede hacer algo en nuestras vidas, que reconocemos su grandeza, su poder y su amor, que ha sido derramado en la cruz para nosotros, y nos acercamos. Número 2, cuando leemos su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios es que estamos diciéndole, Señor, háblame. Señor, ¿qué tengo que hacer? Busca la palabra de Dios y te vas a darte cuenta que Él te va a hablar. Lee su palabra en la intimidad. Combina la intimidad de oración con leer la palabra de Dios y vas a descubrir grandes cosas. Y punto número 3. Cuando aprendemos a confiar en Dios, nos congregamos. No podemos dejar de congregarnos.
Podemos orar en nuestra intimidad. Podemos leer la palabra de Dios. Pero si no nos congregamos, estamos incompletos. Porque estamos interpretando la palabra de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Porque no vamos a un lugar a poder recibir palabra de Dios si no permitimos que el Espíritu Santo sea quien nos desmenuce la palabra, sea quien nos enseñe, nos redarguye, nos muestre el camino que debemos andar. Por eso en el libro de Santiago dice, no, sin dejar de congregarnos como hacen muchos. Porque hay personas que entienden que llega un momento de que ya han recibido el conocimiento de Dios y dejan de congregarse. Pierden eso. Porque dicen, ya yo me lo sé. El Espíritu Santo me habla en mi casa. Y sí, es importante que el Espíritu de Dios te hable en tu casa. Es importante que tú busques la intimidad de Dios en tu casa. Pero hay algo que sucede cuando tú te congregas que no lo vas a experimentar en tu casa. Hay algo que sucede cuando tú estás unánimemente con todos los que están buscando la presencia de Dios, que es inexplicable. Que aún viéndonos a través de los videos, no vas a transmitir, no vas a recibir eso que se transmite. Porque Él dice que Él se mueve en medio de su pueblo. Dice que las faldas cubren toda la congregación. Y ese es el Espíritu de Dios moviéndose en medio del pueblo de Dios. Y estos son 3 pasos que demuestran confianza y agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El orar, el leer la palabra de Dios y el congregarnos. Pero ¿por qué somos transformados por la gracia de Dios? ¿Por qué? ¿O cuál es el significado de la gracia en nuestra vida? La gracia de Dios es un don gratuito de amor y misericordia que nos ayuda a vencer el pecado y a vivir una vida justa. O sea, que si yo no he recibido la gracia de Dios en mi vida, no puedo luchar contra mis pecados. No puedo vivir una vida justa según la manera, según la imagen de nuestro Dios, que lo que Él ha puesto en su palabra. Y aún pensamos que pudiéramos estar bien sin la gracia de Dios, pero es imposible, porque todo ha sido dado por gracia y se recibe a través de la fe que depositamos en Jesucristo por su sacrificio, a través de lo que hemos creído, lo que hemos recibido en su palabra. Y somos salvos por la gracia, por el amor y la misericordia, porque nos acerca a Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso somos salvos, porque la gracia un día fue derramada en un lugar para, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que nadie se pierda, pero debemos acercarnos a la gracia de Dios. No nos perdemos, pero debemos acercarnos a su gracia. Y quiero compartirles 6 características de la gracia de Dios. 6 características. Número 1. Es un favor inmerecido, porque es un regalo y no lo merecemos, pero tampoco la podemos ganar ni comprar. O sea, que la gracia de Dios es un regalo. ¿Y a quién no le gustan los regalos? ¿Habrá alguien aquí que no le gusten los regalos? Y cuando alguien te hace un regalo,
La mayoría de las ocasiones nadie sabe lo que va a recibir. Hay personas que sí te dicen, mira, te quiero regalar algo que tú quieres. Hay personas que lo dicen. Pero hay otras personas que dicen, por lo menos en mi caso, cuando me ha sucedido, yo digo, no, que tú quieras regalarme. Porque yo quiero que me sorprendan. Me gusta que me sorprendan. Entonces, Dios dice, la gracia es un regalo que yo te quiero dar para que tú experimentes mi amor. Entonces está provisto para cada uno de nosotros, porque Él no escoge a quién dársela. Simplemente si tú te acercas y tú permites que Él comience una obra en tu vida, tú puedes recibir la gracia de parte de Dios. El punto número 2. La gracia nos fortalece para hacer buenas obras. Y sabemos que las buenas obras no nos salvan, porque las obras no salvan a nadie. Pero a través de las obras que nosotros podemos hacer, demostramos la gracia de Dios en nuestra vida. O sea que las obras son importantes, no salvan, pero son importantes, porque demuestran el amor de Dios en nosotros. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo se está moviendo, cuán conectados estamos con el Señor. Punto número 3. La gracia de Dios nos ayuda a vencer nuestras debilidades. Por ejemplo, cuando tenemos autoestima baja, cuando vivimos en la depresión, cuando pasamos momentos difíciles que no podemos manejar. Ahí es donde viene la gracia de Dios a nuestra vida, a darnos dirección. Ahí es donde Dios comienza una obra activa en nosotros y nos demuestra su amor, su misericordia. Nos anima a que nos acerquemos más a Él, para que busquemos y podamos experimentar eso en nuestra vida. Nos ayuda a aumentar nuestra autoestima, a ordenar nuestros pasos, a que nosotros podamos ver de que somos importantes para Dios. Punto número 4. La gracia de Dios nos hace justos a los ojos de Dios. Y esta justicia es según el modelo de Dios. Y ese modelo está en la palabra de Dios. ¿Cuál es el modelo de Dios? Cristo es el modelo de Dios. Yo demuestro la gracia de Dios cuando el carácter de Él está en mí. Cuando yo permito que la palabra de Dios me transforme. Yo recibo esa palabra y yo digo, gracias Señor por tu palabra. Ayúdame Señor a que cada día yo pueda vivirla. Ayúdame Señor a que yo pueda encontrar ese camino correcto y que no me desvíe de Él, Señor. Esa es gracia en nuestra vida. Punto número 5. La gracia de Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Nos libera de todo lo que hemos hecho fuera de lugar. De todas las dificultades y problemas que hemos tenido, que hemos podido ir a hacer las cosas incorrectas. Dice que la gracia de Dios nos confronta y nos limpia de ese pecado y nos hace ver las cosas distintas, a buscar siempre su presencia en nuestra vida, a consultar con Él para tomar decisiones, a esperar en el tiempo de Dios para hacer las cosas, a ver lo que Él hace en nuestra vida, a gozarnos en ese tiempo y ayudar a otros también a que puedan salir de esa vida pecaminosa y encontrarse con el amor de Dios. Y punto número 6 y último punto. La gracia de Dios nos empodera para vivir en la libertad del amor y de la santidad. La gracia de Dios
es la puerta para que nosotros podamos entrar a lo íntimo de Dios, a la santidad de Dios. La gracia de Dios es la señal en nuestras vidas que demuestra cuánto Dios nos ama, cómo ha ido transformando nuestras vidas, cómo nos ha permitido a que nos acerquemos más a Él y que nosotros podamos vivir en esa santidad que Él demanda de nuestras vidas. Todos estos 6 pasos son semejantes a la imagen de Dios para nosotros. Todos estos 6 pasos son semejantes a Cristo, que es el autor y consumador de la fe, que es el amor verdadero, que es la gracia divina dada para nosotros. La gracia de Dios es la bendición o el favor generoso que Él nos concede. Nos ayuda a perdonar, a reconciliarnos con Dios y a vivir en la abundancia. Nos ayuda a perdonar a los demás, a poder reconciliar nuestra vida con el Señor, a que reconocer que nosotros estamos mal si estamos lejos de Él y que queremos acercarnos a Él. Esa es reconciliación. Y permitir que Él nos ayude a que cada día podamos seguir siendo lavados por su sangre, lavados, limpiados, para que podamos estar viviendo, podamos vivir en la santidad divina de Dios. Vamos a ver en esta mañana varias historias que voy a estar tocando lo más rápido posible, para que podamos entender cómo estos personajes vivieron en la gracia de Dios. Pudieron descubrirla. Y cuando vieron la gracia, la abrazaron. Permitieron que fuera parte de ellos. No importando cómo vivían. La vieron y dijeron, gracias, sí, la quiero. Quiero acercarme. Y hasta dijeron, gracias Señor, porque me has transformado. Y quiero comenzar con Jacob, porque hace unas semanas atrás yo estuve hablando de Jacob. Y yo les decía de que él había engañado a su padre cuando le compra la primogenitura a su hermano Esaú. Y se disfraza para obtener la bendición de su padre Isaac. Jacob no engañó a Esaú. Jacob le compró la primogenitura a Esaú. Se aprovechó de él en su debilidad. Eso sí lo hizo. Pero lo que hizo Jacob fue engañar a su padre. Cuando se puso de acuerdo con su madre, donde lo disfrazó, le puso vellos en su pecho, en sus brazos, para que cuando fuera delante de su papá pueda confundirlo con su hijo mayor, con Esaú. Porque en aquel entonces la bendición era sobre el primogénito en su hogar. Esa era la cultura. Y ahí fue donde Jacob se convirtió en un tramposo, en un manipulador. Donde quiso engañar a su padre para recibir la bendición de parte de Dios. Y esta historia nos brinda una enseñanza. Donde vemos que bajo presión no debemos tomar decisiones. Quizás eso fue lo que hizo que Saúl fallara. La desesperación de Saúl porque tenía hambre pudo haber causado que él tomara esa decisión incorrecta, que no valorara lo que era la bendición de parte de Dios a través de su padre. Y debemos tener cuidado, amado hermano, que cuando tengamos momentos de dificultad, de desesperación, que nos pausemos, que nos detengamos, que podamos sacar un momento para orar, entrar a la presencia de Dios para que Dios nos dirija
a tomar buenas decisiones. Quizás eso no fuera nuestra práctica en el pasado. Por eso es que pasan muchos errores y situaciones en nuestras vidas. Cuando estamos lejos de Dios, actuamos según pensamos y algunas veces somos espontáneos. Pero cuando estamos cerca del Señor y nos damos cuenta de que Dios dirige nuestros pasos, de que las cosas se cumplen según su tiempo, de que nosotros debemos confiar en Él y buscar la dirección divina de Dios, las cosas cambian. Y esa es gracia, esa es la gracia de Dios, que hace que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, de vivir, y permitamos que sea Dios quien dirija nuestros pasos. Y es ahí donde podemos ver la mano de Dios en todo. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos y le damos el primado a Él, al que Él dirija nuestros pasos. Porque el propósito de Dios era alcanzar una generación. Y Dios decidió hacerlo a través de Jacob y no a través de Saúl. Parece que Dios vio de que Saúl no valoraba la primogenitura. Eso yo pensando acá, ok, eso no está escrito en la palabra. Parece que Dios dijo, ven acá, cambió la bendición de parte de la bendición que iba a recibir por un plato de lentejas. No valoró la bendición en su vida. Entonces Dios dice, no, pues yo entonces prefiero a Jacob. Aunque él lo ha obtenido de una manera incorrecta, aunque ha sido bajo engaño y manipulación, pero yo tengo el amor para transformar su vida. Aleluya. La gracia divina de Dios puede transformar su vida. Y así fue que sucedió. Dios transformó la vida de Jacob. Y quizá usted se diga, a él no le correspondía la bendición. Y es verdad, estoy de acuerdo con usted, a él no le correspondía la bendición de parte de Dios. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios. Y cuando a ti no te corresponde la gracia, por eso que dice que es una gracia inmerecida, Él dice, si tú te acercas a mí, no importa de la manera en que tú vivas, yo estoy dispuesto de transformar tu vida. Yo estoy dispuesto de lavarte, de limpiarte, de ordenar tus pasos y buscar que tú me sirvas y hacer de ti una obra maestra, algo nuevo que tú jamás pensaste. ¿Qué hubiera pensado yo que yo iba a estar predicando la palabra de Dios? Que iba yo a dirigir, a ser pastor, que iba a acercarme a personas que posiblemente en el pasado me veían con otros ojos. ¿Qué iba a pensar yo? Esa es la gracia divina de Dios. Cuando yo vi que Dios me ofrecía su gracia, yo me abracé a Él. Y el Señor, yo quiero. Si tú dices que tú puedes, yo quiero. Porque yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero vivir una vida agradable a ti. Yo quiero que un día, cuando tú vengas a buscar a tu pueblo, que tú dijiste que tú venías a buscar a tu pueblo, que yo pueda participar de ese encuentro. Aunque yo no lo merezca, Señor. Tú puedas transformarme y prepararme para ese día. Para que yo pueda ser partícipe de ese encuentro contigo. Porque ninguno de nosotros somos merecedores de la gracia divina de Dios. Nadie es merecedor de la gracia divina de Dios. Pero Dios nos escoge al estar disponible para Él. Jacob no la merecía. Porque Jacob había engañado
había manipulado todo, mas sin embargo, en el corazón de Jacob había un deseo de esa bendición. Yo quiero eso, yo lo quiero. Y se puso disponible para pasar su proceso y poder ser de bendición para la voluntad de Dios. Y sabemos lo que Dios hizo en Jacob, que lo convirtió en patriarca de una nación. Esa era la voluntad de Dios posiblemente para Esaú, pero Esaú no lo quiso, no lo valoró, y Dios vino a cambiar las cosas, aún el que no lo merecía. Porque Dios puede decir, mira, él no lo merece, pero es que ninguno lo merece. Él es tramposo, y quizás Esaú no era tramposo, pero yo puedo transformar su corazón. Yo veo un corazón dispuesto, disponible para yo transformarlo. Yo veo algo que yo puedo hacer en él porque él está interesado. Y eso es lo que busca Dios. Entonces, cuando nosotros mostramos el interés, hay quien dice, yo te cojo. Yo te escojo para mi voluntad. Y en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, nueva versión internacional, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Porque somos hechura de Dios. Creados en Cristo para buena obra. Por eso es que cuando reconocemos la gracia de Dios en una persona, es porque está haciendo buenas obras. Porque la gracia no hace malas obras. La gracia no le hace daño a nadie, sino lo contrario. La gracia lo que muestra que Cristo vive en nosotros y que nosotros hemos estado dispuestos a ser transformados por su amor y que queremos hacerle bien a los demás y queremos que otros lleguen a su camino para que también pasen el proceso de ser limpiados delante del Señor. Pero debe haber un anhelo en nosotros por cumplir la voluntad de Dios. Debe haber un anhelo. Jacob anhelaba la bendición de Dios. Por eso fue escogido para ser el patriarca de la tribu de Israel. Porque él lo anhelaba. Él anhelaba la bendición de Dios. Siendo tramposo y manipulador, Dios transformó su pecado al ver su disposición en querer cumplir la voluntad de Dios en su vida. Eso es lo que busca Dios, un corazón dispuesto, un corazón disponible, un corazón que desee que Dios lo transforme. Hoy Dios nos puede escoger para sus propósitos, no porque lo merezcamos, sino porque Él no rechaza un corazón que esté dispuesto a hacer su voluntad. Dios no rechaza un corazón que esté dispuesto a hacer su voluntad. Aleluya, gloria a Dios. Es lo que busca un corazón que esté agradecido, que reconozca su poder, que entienda de que Él puede hacer algo por nosotros, de que ya lo hizo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para que nosotros vayamos a esa cruz y permitamos
que su sangre nos limpie de todo pecado y nos ayude a vivir en la santidad. Ahora en el Nuevo Testamento quiero presentarles una historia de un hombre que Jesús revivió. Este hombre lo llamaban Lázaro. La historia de Lázaro. Ahora yo pregunto, ¿Lázaro se merecía ser revivido? ¿Se lo merecía? No, no se lo merecía. Ninguno de nosotros nos merecemos ser revividos. No somos merecedores. Ahora, si Dios lo quiere hacer, lo hace por su gracia. Pero no somos merecedores. Lázaro no lo merecía. Y la Biblia no habla mucho de él. Lo que menciona es que era amigo de Jesús. Y es un detalle bien importante. Ser amigo de Jesús es una persona cercana a Él. Es una persona que conoce al Señor. Que se ha dedicado a conocerlo, a buscarlo, a perseverar en su camino. Parece que Lázaro lo conocía. Y era cercano porque conocía también a sus hermanas. Tenía una relación con ellos. Pero llegó un día que Lázaro se enferma. Y como Jesús no estaba cercano, porque Jesús estaba haciendo lo que el Padre lo había enviado, que era sanar enfermos, libertar endemoniados, a buscar discípulos. Dice que en ese tiempo de despegue, aparentemente, Lázaro se enfermó y murió. Y cuando nosotros tenemos una relación cercana al Señor, aún en medio de las pruebas, es cuando la gracia de Dios se encarga de enseñarnos del amor verdadero de Dios. Pero como decía Efesios, sin jactarnos, porque todo ha sido por su gracia. No nos jactamos, porque eso no proviene de nosotros, porque no somos merecedores de esa gracia. Pero Dios nos escoge para darnos esa gracia en nuestras vidas, para que experimentemos su favor. Y Lázaro estaba separado de Jesús en ese transcurso de tiempo. Y parece que es una demostración de que cuando nosotros estamos lejos de Dios, las cosas suceden en nuestras vidas y Dios no está en control de ellas, porque estamos separados de Él. Pero cuando nos acercamos a Él, podemos ser partícipes de la gracia de Dios en nuestra vida. Y esta historia la vamos a leer. Y se encuentra en Juan capítulo 11, versículos 32 al 42. Yo estoy usando la nueva traducción viviente, pero pueden usar cualquier traducción. Van a ver unas palabras distintas, pero tienen el mismo significado. El libro de Juan, capítulo 11, versículo 32 al 42. Vamos a ver esta historia. Dice que cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano me hubiera muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Wow, lo voy a detener ahí. Porque cuando nosotros estamos cerca de Jesús, cuando nosotros tenemos una relación con el Señor y nos suceden cosas, Él nos ve sufriendo, que estamos sufriendo por situaciones de la vida, que estamos pasando complicaciones en nuestro camino. La palabra dice que Él se conmueve por nosotros. ¡Wow!
Jesús se conmovió cuando vio que su hermana estaba llorando. Cuando todo el mundo que estaba alrededor estaban preocupados y estaban llorando porque Lázaro había muerto. Jesús se conmovió. De igual manera Jesús se conmueve con nosotros. Aleluya. Dice 34. ¿Dónde lo pusieron?, le preguntó. Y ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Y entonces Jesús lloró. Jesús lloró también. ¡Wow! Tremendo. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba, porque lo vieron llorando por su amigo. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Aquí vimos las dos, claro. Vemos cómo la gente estaba pendiente a la reacción de Jesús. Y vieron que cuando Jesús lloró, se preocuparon y dijeron: wow, mira cuánto lo amaba. Pero de igual manera vieron personas que dijeron: pero si él sanó a un ciego, si él hizo milagros en el camino, si él libertó al endemoniado, ¿por qué no pudo estar aquí presente para que su amigo no muriera? Eso nos da a entender a nosotros grandes cosas. Que en medio de lo que Dios está haciendo, siempre va a haber alguien afuera viendo y mirando y diciendo: si realmente está Dios ahí, las cosas deben ser de esta manera. Si Dios está presente, las cosas deben marchar como marchan en otros lugares. La gente quiere ver los procesos todos por igual. No pueden permitir de que Dios obre en cada proceso distinto. No permiten que Dios trabaje en los procesos de la manera que Él quiera hacer, de la manera que Él lo quiera hacer. Por eso es que decían: ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Decían: si realmente Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, ¿por qué no estaba aquí presente cuando su amigo estaba enfermo? Si realmente lo amaba, ¿por qué no estuvo? Eso es lo que querían decir con esta pregunta. Pero Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Y una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Y entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Wow. Hace 4 días que Lázaro murió. Hace 4 días que Lázaro no tiene relación contigo. Hace tiempo que Lázaro ya no tiene una relación contigo íntima. Hace tiempo de que has dejado de orar. Has dejado de intimar en la presencia de Dios. ¿Y qué sucede en el cristiano, en la vida del cristiano, cuando deja de orar, cuando deja de leer la palabra de Dios, cuando deja de congregarse? ¿Qué es lo que sucede? Que las cosas comienzan a morirse. Los problemas comienzan a abarcarlo, a cubrirlo. Esas son las señales de las personas que están lejos de Dios. Los problemas comienzan a tomar el primer lugar en su vida. Todo porque está lejos de Dios. En este caso, Lázaro estaba lejos de Dios porque Jesús tenía una encomienda. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de congregarnos, comenzamos a dar un mal olor. Comenzamos a dar un olor a muerte. Porque comenzamos a morir. La presencia de Dios comienza a morir en nosotros. Y entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso.
Ese era el olor que muchos de nosotros, cuando dejamos de hacer las cosas, mana de nosotros. Pero Jesús respondió: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, yo sé que tu hermano murió. Yo sé que han pasado tiempo, pero yo me estoy acercando a él. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, aunque haya mal olor de nosotros, Él viene a limpiarnos. Él viene a perfumarnos. Él viene a dirigirnos en el camino nuevamente. Él viene a crear esa hambre y esa sed de Él, de justicia. Esa hambre y sed de su palabra. Él viene a restaurar nuestras vidas para que nosotros podamos nuevamente encaminarnos en el camino correcto. Para que continuemos dependiendo de Él nuevamente. Para que experimentemos de esa gracia inmerecida que ha sido derramada para nuestras vidas. Y dice el 41, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Aleluya. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cuando nosotros nos acercamos al Señor. Porque hay personas que lo que necesitan en su vida es la gracia de Dios. Es que esa gracia de Dios los alcance. Es que esa gracia de Dios comience a operar en sus vidas. El estar lejos de Él crea en nosotros un olor que demuestra nuestro mal estado. Dice la palabra de Dios que Satanás vino a robar, matar y a destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y que la tengamos en abundancia. Si tú estás lejos de Dios en esta mañana, si te encuentras lejos del Señor, yo quiero decirte que hay oportunidad para tu vida. Hay una gracia que tú no te mereces, pero si tú te acercas al Señor, vas a ser partícipe de ella. Esa gracia te va a limpiar. Esa gracia te va a restaurar. Esta gracia te va a hacer que tú puedas confiar cada día en Dios y que va a permitir de que Dios ordene tu camino y que tú puedas ver hacia dónde Él quiere, cuáles son sus propósitos para ti, para tu vida. Y quizás estés pasando por momentos difíciles, pero Dios te ha traído con un propósito. Esto no se trata de un cuento de camino. No se trata de una historia de camino. Esto se trata de que Dios quiere que vivamos bajo sus alas y que experimentemos su gracia cada día. Que dependamos de Dios cada día. Que nos esforcemos a ponerlo primero en nuestras vidas. De esta manera su gracia se activa en nosotros. De esa manera vamos a poder experimentarla. Jesús le dijo a Marta, y hoy nos puede decir a nosotros: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús le dijo a Marta eso porque Él le dijo: yo estoy aquí. Si yo estoy, yo soy.
Si yo estoy, las cosas cambian. Si Jesús está en nuestras vidas, las cosas cambian. Porque Él no va a permitir que nosotros vivamos una vida derrotada. Él no va a permitir que el enemigo haga y deshaga en nuestras vidas. Él va a enderezar nuestros pasos y nos va a usar para sus propósitos. Para que todo el mundo vea que aquella persona que hacía el mal, aquella persona que estaba perdida, aquella persona que no tenía valor y que su autoestima posiblemente estaba por el piso, Dios la restauró y la levantó. Y la usó para sus propósitos. Y que Él pueda hacer grandes cosas en aquellos que tienen un corazón disponible para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para ser transformado. Y quiero terminar con la historia de María, la madre de Jesús. Y esta historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Esto está en la versión Reina Valera. ¿Okay? El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Y dice la palabra de Dios, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo ejemplo de gracia de Dios! Aquí vamos a ver varios puntos rapidito. Dios envía a un ángel para que le diera un mensaje a María. Y María, porque algunas veces cuando nosotros recibimos un mensaje, ponemos nuestra confianza o ponemos nuestra mirada en las circunstancias, y es algo natural que lo hagamos. Nosotros vivimos en un plano natural, tenemos que poner nuestra mirada en la naturaleza. Pero cuando vivimos según la voluntad de Dios en nuestra vida, y sabemos que le servimos a un Dios todopoderoso, que puede cambiar las cosas solamente con decir una palabra, las cosas cambian. Pero en este entonces María recibe a ese ángel y le dice: María, has sido favorecida, porque Dios ha hallado gracia en ti, porque Dios te ha escogido para un propósito divino, porque quizás tú no sepas lo que Dios va a hacer contigo,
Pero no importa que tú no sepas lo que Él va a hacer con nosotros. No debemos saber lo que Él va a hacer con nosotros. No lo vamos a saber todo. Lo importante es que tengamos un corazón dispuesto a poder ser razonable a la voluntad de Dios, a poder permitir que se cumpla en nosotros, en nuestra vida. Y María pasó ese proceso cuando le dice el ángel: te hemos escogido para que pueda tener un hijo. De ti va a salir una nación, va a salir el Salvador del mundo. El Padre te escogió para eso. Y ella que dijo: pero ¿cómo es posible si yo no conozco a varón? Lo que le estaba diciendo: yo no soy casada. ¿Cómo eso va a suceder, Señor? Y ahí es donde viene el ángel y le dice: no te preocupes. No te preocupes, porque serás llena del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos escogidos por el Señor, algunas veces ponemos las dudas. Decimos: Señor, pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Señor, ¿cómo voy a hacer esta encomienda? ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a ganar almas para ti, Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? Y el Señor lo que nos está diciendo: yo lo que estoy buscando es un corazón dispuesto. Yo lo que estoy buscando es que tú entiendas de que no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Yo soy el que lo voy a hacer. Lo que tú tienes que permitir es que yo te pueda llenar con mi espíritu, que yo te pueda dirigir, que tú puedas escuchar mi voz, que tú puedas ser asertivo a mi voz, obedecer mi palabra, entender que soy yo obrando en tu vida, porque yo soy el que lo voy a hacer. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que no se trata de nosotros totalmente, que lo que nosotros debemos hacer es estar disponible para Dios, acercarnos a Él, permitir que nos dirija, que nos llene de su espíritu, que nos dirija, y que nosotros podamos obedecer su palabra, las cosas cambian. Y tú dices: pero Señor, ¿por qué yo? Moisés dijo: ¿por qué yo? Cuando Dios lo escogió. Jeremías dijo: ¿por qué yo, Señor? Isaías dijo lo mismo: me escogiste a mí, ¿por qué soy yo? Mas Dios dice: no se trata de que seas tú, se trata de que yo te escogí a ti y que yo te voy a dirigir, porque yo veo un corazón dispuesto, un corazón que está disponible, un corazón que anhela mi presencia, un corazón que necesita de mí, un corazón que está dispuesto a escuchar mi voz, sea la hora que tenga que hacer lo que sea, para poder seguir la voluntad que yo he trazado para mí. Y la gracia inmerecida que Él nos ofrece comienza cuando somos escogidos para su voluntad. Hay gracia para todo el mundo, pero hasta que yo no me acerque al Señor y le demuestre que tengo un corazón dispuesto y disponible para Él, no voy a ser partícipe de la gracia de Dios en mi vida. Hasta que yo no acepte el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la gracia no viene a tomar acción en nuestra vida. Y eso es algo importante, porque quizás podamos entender que viniendo a la iglesia es suficiente. Quizás podamos entender que confesándolo es suficiente. Y es una mezcla de varias acciones que debemos hacer, de varios pasos que tenemos que tomar en nuestra vida. Y primero venimos a la iglesia. Después damos el paso de aceptarlo en nuestro corazón, de confesarlo: sí, Señor, yo quiero ser hijo tuyo. Sí, Señor, yo quiero que tu gracia me limpie. Sí, Señor, yo acepto el amor que tú derramaste en esa cruz. Pero después debo de leer la palabra de Dios. Tengo que orar en intimidad con Él. Tengo que congregarme. Tengo que continuar dando pasos dentro de la doctrina sana de Dios, para que yo pueda descubrir lo que Dios quiere para mí,
cuáles son sus propósitos para mí en su voluntad. Y cuando yo descubro lo que Él quiere para mí, es el momento que yo actúo. Le estoy demostrando al Señor, Señor, yo acepto mi llamado. Señor, yo voy a obedecer tu palabra. Señor, yo me voy a acercar a ti cada día. Señor, yo voy a intimar contigo. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero vivir una vida consagrada a ti. Yo quiero que tú me encamines, que tú me entiendes cuando voy a hacer algo mal. Que cuando salga una palabra de mi boca que yo no tenga control sobre ella, yo pueda arrepentirme de ella y decir, Señor, perdóname. Ayúdame a que yo pueda continuar siendo transformado. Que cuando yo vaya a un lugar y yo actúe de una manera incorrecta, yo me pueda dar cuenta. Y es el Espíritu Santo en nosotros que es quien nos redarguye de nuestros pecados y de nuestros malos pasos. Y de esa manera yo pueda reconocer y decir, Señor, ayúdame a que yo no pueda volver a cometer ese mismo pecado, o yo no pueda volver a desviarme de tu camino. Porque algunas veces no son pecados, algunas veces son desviaciones. Algunas veces son cosas que no hago y el Señor demanda de mí. Y Él dice en su palabra que cuando yo no obedezco a lo que Él dice de mí, yo soy desobediente. Y quizás no lo tomemos como un pecado, pero la desobediencia es un pecado. La palabra dice que Satanás conoce la palabra de Dios. Los demonios la conocen. La diferencia que hay entre Satanás y los demonios y nosotros es que ellos no obedecen la palabra. Nosotros sí nos esforzamos a obedecerla. Esa es la gran diferencia. Si nuestro comportamiento es no obedecer la palabra de Dios, nos convertimos igual que ellos. Y eso es todo lo que el Señor quiere para nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de permitir que la gracia de Dios nos transforme, nos limpie y nos encamine en la voluntad de Dios. Satanás no tiene la oportunidad, ya su tiempo terminó. Los demonios tampoco tienen la oportunidad, ya su tiempo terminó. Pero nosotros, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya vida, nosotros podemos acercarnos al Señor. Mientras haya vida, podemos encontrar la gracia divina de la cruz del Calvario. Mientras haya vida, el amor de Dios nos cubre. Y el Espíritu Santo nos redarguye y nos ayuda, porque dice que Él nos guía y nos prepara para cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, nosotros podamos participar de eso. Aleluya. Pero Dios escogió a María, pero también tuvo que escoger a José. Pues yo te voy a preguntar una cosa, porque cuando yo leí esta historia, yo me puse en los zapatos de José. Yo dije, wow, yo me imagino yo siendo novio de mi esposa, donde posiblemente no haya ningún tipo de relación íntima con ella, y de momento ella salió embarazada. ¿Cómo yo me voy a poner? Me estás engañando. Viste, me engañaste. Y es algo natural, es algo comprensible, porque tú dices, ven acá, ¿y tú qué? ¿Y tú estás embarazada? ¿Cómo es posible? Me engañaste. Eso no te va a venir a la mente rápido, me engañaste. Quizás José pensó eso. Entonces vino Dios y tuvo que trabajar con José. Se le reveló en sueños a decirle, no, José, ella fue escogida para ser madre del Salvador. Y yo te escojo a ti para que tú la cuides. Yo te escojo a ti para que tú la guardes, para que tú ayudes a que ese hijo pueda crecer. Entonces él pudo entender cuál es el propósito de Dios en su vida. Hay ocasiones que Dios tiene que trabajar con ambas personas.
para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, quizás el propósito mío es diferente al de mi esposa. Estamos encaminados en una misma voluntad de Dios, pero ella tiene otros dones que yo no tengo. Y yo tengo otros dones que la mujer ya no tiene. Pero Dios ha ido formándonos juntos para lo que Él quiere, para el propósito de Él. Entonces, cuando nosotros nos ponemos disponibles para el Señor, Él dice que lo que Él busca es un corazón para transformarlo. Después que Él transforma ese corazón, Él comienza a transformar todas las personas que están alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para demostrarnos que el amor de Él ha sido derramado para todos. Y a través de ti, otras personas van a llegar a ese amor. Y eso es gracia inmerecida. Por una persona llegan varias personas. Ese es el amor de Dios. Aleluya. Y no importa cuál pueda ser tu condición, si estás dispuesto a ser usado por Dios, Él te preparará. Aleluya. Jacob, siendo malo, tenía un corazón dispuesto. Y Dios transformó su corazón y de él salió una nación muy grande. El propósito de Dios se cumplió en Jacob. Lázaro había muerto, pero Jesús se acercó a él y lo revivió y le dio vida para que él pudiera mostrar de que Dios tenía poder, de que Jesús tenía poder en Dios para poder revivir al muerto. De que a todo aquel que esté lejos de Dios y se acerca al Señor, puede vivir una nueva vida transformada en el Señor. Y eso fue lo que Dios mostró a través de Lázaro. Lázaro después murió, naturalmente. Por eso es que dije que revivió, no que resucitó. Hay una diferencia en revivir y resucitar. Dice que un día nosotros todos vamos a resucitar en la presencia de Dios. Y cuando eso ocurra, eso va a ser hacia la eternidad. Para que no va a haber muerte jamás. Ahora Lázaro fue revivido. Y fue revivido para el propósito de Dios, era ese, revivirlo, para que todos vieran su grandeza y su poder. Hoy Dios te escoge para una encomienda muy importante. Y puedas ver que la gracia de Dios va a fluir en tu vida. Dios transformará tu vida y vas a aprender a vivir en su gracia. Amado, es imposible aprender a vivir en la gracia de Dios si no nos acercamos a Él. La gracia de Dios ha sido dada por medio de Cristo Jesús. Si no conocemos a Jesús en su palabra, si no tenemos experiencias con Él, con el Cristo resucitado, es imposible poder ser partícipe de la gracia de Dios. Y ya yo terminé mi mensaje en esta mañana. Pero quiero que sepan algo antes de despedirme. La gracia, el amor y la misericordia de Dios está disponible para nosotros. Siempre que nosotros nos acerquemos a Él. Así que, amados, nos despedimos de aquellos que están a través de las redes. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos el próximo domingo. ¿Okay?